¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y estos son los titulares del día. 20 minutos con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Carney se estrena en su primer debate en el Parlamento y ya hubo enfrentamientos. Trump pone precio a la participación de Canadá en el Golden Dome y el gobierno canadiense le responde. Además, se desploma la venta de viviendas nuevas en el GTA. Israel dice que mató al jefe de Hamas y Putin rechaza una reunión con Trump y Zelensky. De todo esto vamos a hablar de inmediato. Carney enfrenta su primera sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes. El primer ministro Mark Carney se estrenó hoy en su primera ronda de preguntas y debates en la Cámara de los Comunes tras el inicio de esta nueva sesión parlamentaria y como él no había sido diputado, todo esto es nuevo. La otra novedad es que el líder de la oposición, Pierre Poilievre, no está participando de los debates porque perdió su escaño en las elecciones. En su lugar, el diputado Andrew Scheer, el líder interino de los conservadores en la Cámara, será quien lleve la voz cantante a la hora de debatir con el primer ministro y esta tarde se dio el primer enfrentamiento entre ambos. Veamos cómo se dieron los debates. El primer ministro dice que va a reparar el daño de los últimos 10 años a una gran velocidad, pero no piensa presentar un presupuesto hasta dentro de 6 meses. Si él es el hombre con el plan que se contrata en medio de una crisis, ¿por qué no presenta un presupuesto antes de irse de vacaciones de verano? Entiendo que el miembro de la oposición esté ocupado y no haya tenido la oportunidad de estudiar a fondo el plan de 100 días del anterior miembro de Carleton, que no incluía un presupuesto. Nuestro plan incluye leyes para legislar por una sola economía canadiense y la construcción de grandes proyectos nacionales de inmediato para impulsar la economía, para lo cual esperamos el apoyo de todos en la Cámara. Deben estar muy asustados de ser transparentes con los canadienses que lo están retrasando hasta el otoño. Pero ayer en el discurso del trono los liberales prácticamente admitieron que fueron sus políticas las que han causado todo este sufrimiento a los canadienses. Su gasto imprudente provocó el déficit, el impuesto al carbono aumentó los precios y ahuyentó la inversión. Sus leyes antidesarrollo se llevaron nuestros empleos fuera de Canadá. Pero el primer ministro dice que los liberales han cambiado y esta es la oportunidad de probárselo a los canadienses, si es que él va en serio. Le dirá a los canadienses que los oleoductos son parte de su plan, eliminando la ley C-69 que frena la construcción de los oleoductos. El nuevo gobierno de Canadá está actuando de inmediato para impulsar la economía. El nuevo gobierno de Canadá, una sola economía en vez de 13. Construcción de proyectos nacionales, trabajando con las provincias y esperamos el apoyo de los miembros de la oposición. En otra información, Trump le ha puesto precio a la participación de Canadá en el Golden Dome y las autoridades han reaccionado. El martes, en una publicación en las redes sociales, Trump dijo que a Canadá le costaría $61,000 millones unirse como país soberano al Golden Dome, su sistema antimisiles, pero que no le costaría nada en absoluto si se convirtiera en el estado 51 de los Estados Unidos. Y además dijo que Canadá estaba considerando la oferta. Al ser preguntado por estos comentarios de Trump, el primer ministro Mark Carney dijo que no negociará en público, mientras que hoy el ministro de Defensa, David McQuinty, declaró que Canadá aún no sabe cuánto le costaría unirse a ese sistema de defensa antimisiles que Trump ha llamado como el Golden Dome o la cúpula dorada. Trump anunció planes para un complejo sistema de defensa antimisiles siguiendo el modelo de cúpula de hierro, el del domo de hierro de Israel, a principios de este mes y afirmó que costaría $175,000 millones. La oficina presupuestaria del Congreso afirmó que solo los componentes basados en el espacio podrían costar más de $500 billón en los próximos 20 años. Esas declaraciones de Trump se producen pocas horas después de que ayer
el rey Carlos III pronunció el discurso del trono en Canadá, reafirmando la soberanía del país. Bueno, pues en su publicación, Trump volvió a llamar a Canadá como el Estado 51. La oficina del primer ministro Carney publicó rápidamente una declaración pública que dice así: el primer ministro ha sido claro en cada oportunidad, incluso en sus conversaciones con el presidente Trump, que Canadá es una nación independiente y soberana y seguirá siéndolo. Vilma Filici, Filici Immigration Services. Llámala al 416-482-1575. Fabián Brizuela, CSI Mortgages. Más que una hipoteca, tu mejor decisión. 289-236-2773. Pero con quien Carney sí quiere un acuerdo en defensa es con la Unión Europea. Mientras Trump le pone precio a la posible participación de Canadá en el Golden Dome, con quien el primer ministro Carney sí quiere una sociedad en defensa es con Europa. Y ayer, en una entrevista que le concedió a la CBC, afirmó que quiere un compromiso concreto antes del 1 de julio para asociarse con la Unión Europea en un gran programa industrial militar. Carney también dijo que el 75% del presupuesto de capital de defensa de Canadá se destina a los Estados Unidos y que Canadá debería gastar más en casa y con otros países. Ayer, en el discurso del trono, el rey dijo que Canadá se unirá al programa Rearm Europe, Rearmar Europa, el plan de la Unión Europea para gastar cientos de miles de millones de dólares en defensa en los próximos 5 años para aumentar rápida y significativamente la fuerza militar del bloque de países, mientras Estados Unidos está presionando a sus aliados para que hagan más para protegerse y que gasten, inviertan más en defensa. Parte de lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses desde que asumí el cargo de primer ministro es una serie de conversaciones cada vez más específicas con nuestros principales socios para que nos convirtamos en socios de defensa con ellos, para que formemos parte de un desarrollo muy grande de su base industrial de defensa, lo que tendrá grandes beneficios para el empleo aquí en Canadá, dijo Carney en esa entrevista, y dijo además: estamos haciendo grandes progresos en este sentido y para el Día de Canadá nos gustaría ver algo concreto al respecto. Durante años, Canadá ha estado bajo presión para reforzar sus fuerzas armadas y superar el déficit de personal que tienen, así como también cumplir con el objetivo de la OTAN de gastar el 2% de su PIB en defensa, cuando ya se está hablando incluso de llevar esa cifra a un 5%. Carney no quiso comprometerse a una cifra específica, pero sí estuvo de acuerdo en que la inversión en defensa de Canadá tiene que aumentar. Vamos a pasar a otra información porque, amigos, se ha desplomado la venta de viviendas en el área metropolitana de Toronto. El mercado inmobiliario del área metropolitana de Toronto está atravesando su peor momento en décadas, con la venta de viviendas nuevas cayendo a niveles más bajos que durante la recesión de los años 90, según el informe publicado hoy por la Asociación de la Industria de la Construcción y Desarrolladores. El informe dice que el primer trimestre del 2025 las ventas de viviendas nuevas en la región del GTA se desplomaron a cifras que no se veían, como dije, en décadas. Estos son los datos específicos. En abril se vendieron solo 310 viviendas nuevas, un 72% menos que en abril del año pasado y un 89% por debajo de la media de los últimos 10 años. Históricamente, las ventas de viviendas nuevas para un mes de abril típico en el GTA sería de 2.750 unidades, pero este abril solo se vendieron 310. Según los autores del informe, la incertidumbre generada por los aranceles y sus posibles consecuencias ha mermado la confianza de los compradores. Por tipo de vivienda, los condominios, los condos, obtuvieron los peores resultados con 105 unidades vendidas en el mes de abril. Eso es un 80% menos que en abril del 2024 y un 94% por debajo de la media de los últimos 10 años. Los condominios incluyen unidades en edificios de baja, media y gran altura. Cuando nos vamos a los otros tipos de viviendas, se vendieron 205 viviendas unifamiliares. Esas son las casas detached, semi-detached y townhouses. Eso representa un 66% menos que en abril del 2024 y un 77% por debajo de la media de los últimos 10 años. Justin Sherwood, vicepresidente de comunicaciones de la asociación, aseguró que esta paralización del mercado y de la construcción de viviendas traerá
consecuencias. Dice él, el sector de la vivienda nueva se está desacelerando rápidamente y se está perfilando un déficit masivo de oferta en el periodo comprendido entre 2027 y 2029. El número de viviendas terminadas en el área metropolitana de Toronto y Hamilton caerá en picada a partir del 2025, año en que se prevé el mayor número de viviendas terminadas con 30.793. Pero para el 2028, el número de viviendas terminadas previsto caerá a poco más de 9,000. La asociación sostiene que para construir más viviendas, el gobierno federal debe ampliar la reducción del GST a todos los compradores de vivienda y no solamente a los primeros compradores. Por otro lado, Toronto va a reforzar la seguridad de los festivales para evitar atentados y ataques. Tras hechos donde multitudes han sido atacadas, la ciudad de Toronto ha decidido incrementar el presupuesto en seguridad para los festivales que se estarán realizando en los próximos meses. El anuncio lo hizo la alcaldesa Olivia Chow, quien dijo que el incremento será de $2.1 millones y que tomaron la decisión tras la tragedia en el Festival Filipino de Vancouver, donde un hombre embistió a la multitud con su vehículo, matando a 11 personas. Dijo, no podemos permitir que esto ocurra aquí, dijo Olivia Chow, asegurando que el dinero está destinado a garantizar que los festivales de Toronto sigan siendo alegres, festivos y celebren realmente la esencia de la ciudad. El dinero que la ciudad reunirá reasignando recursos se va a distribuir a través de su iniciativa de estabilización de eventos especiales, que fue un programa lanzado el año pasado para proporcionar ayuda financiera a los organizadores de festivales duramente golpeados por el aumento de los costos, incluyendo gastos de seguridad pública. En el 2024, la ciudad ofreció hasta $2 millones a través de esa iniciativa para ayudar a cubrir los gastos de salud, seguridad y protección de los festivales que estaban en apuro. Los costos subvencionables incluyen, por ejemplo, gastos de seguridad privada, servicios de bomberos y paramédicos, así como mitigación de vehículos hostiles o barreras físicas para proteger contra ataques con vehículos. Toronto realiza grandes festivales, desfiles y eventos al aire libre todos los años, como por ejemplo la celebración del orgullo, el Festival Caribeño, el Festival de Cine, el Maratón de Toronto, entre otros eventos. Vamos a hacer una pausa y al regreso nos vamos al plano internacional. Hay informaciones desde Gaza y también, señores, han condenado al mayor pederasta de la historia de Francia. Ya regresamos. ¿Pensando mudarse a su país? ¿Enviar un equipaje no acompañado o paquetes a sus familiares? Extra Equipaje, con 15 años de experiencia en envío de carga internacional, le asesoran todo su proceso. Llámenos o escríbanos al 416-848-0523. Con Zulay Rincón en Toronto Auto Group, cada vehículo pasa por una selección rigurosa para que tú manejes con calidad. Autos usados de alta gama, con atención personalizada. 647-256-8800. Estamos de vuelta en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las informaciones a nivel internacional. Rusia rechaza la idea de una cumbre entre Putin, Zelensky y Trump. El Kremlin rechazó este miércoles la propuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de celebrar una cumbre trilateral con sus homólogos Vladimir Putin y Donald Trump para avanzar en las conversaciones de paz tras más de 3 años de invasión rusa. El presidente ruso Vladimir Putin ya había ignorado una invitación previa de Zelensky para reunirse en Turquía a mediados de mayo. Esta vez Zelensky mencionó la posibilidad de una reunión entre Trump, Putin y él durante una rueda de prensa. Zelensky llegó este miércoles a Berlín para reunirse con el nuevo canciller Merz, uno de los apoyos más firmes de Kiev, en un momento en que Washington ha endurecido su postura frente a la continuación de los bombardeos rusos sobre Ucrania. El presidente estadounidense ya había expresado en el pasado su frustración hacia Vladimir Putin y también hacia Zelensky, pero esta semana ha criticado con más énfasis al presidente ruso por los bombardeos a Ucrania en medio de las negociaciones y su falta de compromiso con una resolución de la guerra. Hoy volvió a expresarlo desde la Casa Blanca con estas palabras. Estoy muy decepcionado por lo que ha pasado desde hace un par de noches, con gente muriendo en medio de unas negociaciones. Estoy muy, pero muy decepcionado.
pero vamos a saber muy pronto si lo que él está haciendo es darnos largas. Y si es así, yo responderé distinto, pero tomará de 1 semana y media a 2 semanas. Y vámonos ahora hacia Medio Oriente porque el ejército israelí mató al jefe de Hamas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que el ejército mató a Mohamed Sinwar, presunto jefe del movimiento islamista palestino Hamas en Gaza. Sinwar, veterano de las brigadas Esedin de Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, había asumido el mando en octubre pasado tras la muerte de su hermano mayor, Yahya Sinwar, abatido por el ejército israelí. Eliminamos a Mohamed Sinwar, dijo el primer ministro Netanyahu durante una sesión parlamentaria. Medios israelíes habían reportado que Sinwar fue blanco de bombardeos israelíes en el sur de Gaza a mediados de mayo. Presentado como el cerebro detrás de las masacres del 7 de octubre del 2023 en el sur de Israel, el hecho que marcó el inicio de la guerra en Gaza, Yahya Sinwar había tomado las riendas del movimiento 2 meses antes, luego de la muerte de Ismail Haniyeh, también eliminado por Israel en Irán. Tras la muerte de Mohamed Sinwar, se espera que la conducción del ala militar de Hamas quede en manos de uno de sus allegados, que podría ser Es al-Din Ahad, quien hasta ahora supervisaba las operaciones militares del grupo islamista en el norte de la Franja de Gaza. Y vámonos ahora hacia Francia porque han condenado en el día de hoy al mayor pederasta de su historia. La justicia francesa condenó este miércoles al ex cirujano Joël Le Escournec a 20 años de prisión por violar y agredir sexualmente, escuchen bien, a 299 pacientes, en su mayoría cuando eran menores de edad. Los investigadores descubrieron en casa del acusado cuadernos en los que apuntaba con detalle sus agresiones. La fiscalía había pedido la pena máxima de 20 años de prisión contra L'escournec y otras medidas menos comunes como su reclusión en un centro para su tratamiento y vigilancia después de cumplirla. Pero el tribunal de Vannes en el oeste de Francia le impuso una condena más leve al subrayar su voluntad de reparación y su edad. Es que él tiene ahora 74 años y podrá así solicitar la libertad condicional cuando cumpla 2/3 de la condena a 20 años. En sus alegatos finales, la defensa había pedido al tribunal que reconociera los elementos favorables al acusado, como el hecho de que había confesado todos los hechos, aunque las víctimas pedían un veredicto a la altura. Él dijo: no pido clemencia al tribunal, simplemente que me conceda el derecho a ser mejor persona y recuperar esa parte de humanidad que tanto me ha faltado. Así lo dijo el lunes en sus últimas palabras ante el tribunal. Este hombre reconoció durante el juicio su culpabilidad en todos los actos perpetrados en hospitales entre el 1989 y el 2014. 256 de los pacientes que fueron abusados tenían menos de 15 años. El tribunal de Vannes lo juzgó por 111 violaciones y 189 agresiones sexuales, pero durante el proceso reconoció otros abusos más sobre una de sus nietas y se dijo además responsable del suicidio de 2 de sus víctimas. El ex cirujano cumple 15 años de prisión desde el año 2020 por violaciones y agresiones sexuales contra 2 sobrinas también, una joven paciente también en los años 90 y una vecinita de 6 años en el año 2017. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto las temperaturas oscilarán entre 19 y 12 grados. Estará nublado con posibilidades de lluvias. En Ottawa también lluvias durante el día. Estará nublado en la noche y temperaturas entre 18 y 11 grados. En Quebec temperaturas entre 19 y 12, lluvias por la tarde y nublado en la noche. En Vancouver las temperaturas oscilarán entre 19 y 10 grados con lluvias matutinas y despejado en la tarde. Mientras que en Calgary estará soleado. Luego habrá posibilidades de tormenta, pero la mayor parte del día soleado con temperaturas más altas entre 30 y 15 grados. Hasta aquí las informaciones del día. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que reciban las notificaciones de este noticiario todos los días. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana.